Ya habían pasado 4 años desde la primera vez que empecé a entrenar en ese dojo y pues habían pasado ya muchas cosas, varios viajes, eh, varios torneos, varios dual meets. A mí en lo particular no me gustaban mucho los combates. Luego voy a hacer un vlog acerca de eso. Pero pues con el tiempo lo que más me animaba a ir a entrenar eran mis amigos. Y precisamente era por el hecho de que para mí era muy difícil hacer amigos. Entonces el hecho de que ya tuviese cierta vida social eh, allá en Taekwondo, pues me hacía querer ir. Y así fui cambiando de cinta hasta que llegué a cinta azul o cinta azul avanzada, algo así. Habían unas preparaciones para las Olimpiadas Juveniles, así se llamaban. Y empecé a entrenar muy arduo para poder competir ahí. No me acuerdo dónde iban a hacer las competencias de esa vez, probablemente en Guadalajara. En realidad no me acuerdo. Pero lo que sí me acuerdo es que empezó a haber la oportunidad de viajar a Mérida muy seguido. Y pues no la desperdicié, empecé a viajar a Mérida. Y recuerdo que se molestaba mucho el profesor porque a veces llegaba hasta el lunes y ya los entrenamientos ya eran hasta sábado. Muchas veces los sábados lo utilizábamos para agudizar técnicas o hacer combates o ir a dual meets para que nos fuésemos fogueando para cuando fuéramos a las Olimpiadas Juveniles. Entonces yo empecé a faltar algunas veces y todo eso y la neta llegó un momento en donde pues eh, se molestó el profe y me dijo, ¿sabes qué? Pues tú ya no vas a ir a las Olimpiadas Juveniles. Y yo, lejos de molestarme, me puse muy emocionado de que ya no iba a ir, que ya no iba a tener tanto peso. Pero pues aún así, teníamos que ir a correr, teníamos que rezar, entrenar y todo eso. O sea, no cambió mucho. Lo único que cambió es que ya no iba a ir a Guadalajara y ya. Ni siquiera me acuerdo si era en Guadalajara o si era en algún otro lugar. Pero, de todas maneras, a mí no me gustaba combatir. Y en ese tiempo estaba muy enfocado este instituto en combate, no tanto en formas y otras cosas más como pacíficas. Eh, y llegó un punto en donde empecé a ponerme un poco más violento, por así decirlo, cuando entrábamos en combate o cuando hacíamos drills o cuando estábamos entrenando patadas o golpes. Y entonces el profesor habló con mis papás y me cambiaron de horario. Todo comenzó con un pequeño accidente, por así decirlo, en donde saqué volando a un amigo y se estrelló con la pared y se molestó el profe y me dijo que no me estaba conteniendo mucho, eso y lo otro. Y por favor, yo tenía como 11 años y medio, más o menos. O sea, no le puedes decir eso a un niñito, o no deberías. De por sí yo ya tenía como que muchas cargas y estaban pasando muchas cosas en casa, de las cuales pues no voy a hablar en este vlog y probablemente en ningún otro hasta, hasta que se presente la oportunidad. Pero, pues sí, la neta era muy chafa. Era como que un relief hasta cierto punto el estar ahí con mis amigos y muchas veces me gustaba estar en el dojo antes de que fuese a comenzar la clase. Pero ya en esos tiempos, como teníamos que ir a correr, teníamos que regresar, entrenar y todo eso, pues ya no tenía como que tanto tiempo para socializar. Y ahora me cambiaban al horario en donde estaban los adultos. Bueno, adultos chavos de 16 a 20 años. Aún así, para un niño de 11 años eso es como que inmenso, ¿no? Lo peor es que yo no les caía bien, yo lo sabía porque recuerdo que había un vato que me decía así como que, ay, eres un niño, ¿qué estás haciendo aquí? Y así. Entonces cuando me cambiaron de horario era así de que, ay, ¿por qué nos trajeron a un niño a entrenar a nosotros aquí? Y lo peor es que ya no solamente era una hora, sino que eran 2 horas. Y era horrible, o sea, ver cómo la manecilla grande giraba y daba la vuelta y aún tenía que dar otra vuelta más.
Y pues ya de por sí llevaba un entrenamiento que pues era bastante fuerte, como si fuera tipo de alto rendimiento. Eh, el hecho de que se me activaran los reflejos con toda la técnica, los golpes, las defensas y eso pues sí requirió mucho así como que trial and error. Y me acuerdo que siempre estaba golpeado, una vez casi se rompen mis dedos, por el hecho de que antes se abrían mis manos solo porque sí, y yo tenía que aprender a controlarlo con lo de las tapitas, con lo de los golpes, golpes al domi, golpes a la pared y todo eso. Pues llegó un momento en que como que se lastimaron mis nervios y aún hasta el día de hoy no puedo mantener como que mis manos así abiertas sin que empiecen a temblar. Y siempre me preguntan que si estoy nervioso, pero pues es así como se quedaron. No es como que me afecten demasiado. Eh, algo chido de ese tiempo es que, por ejemplo, puedo aún golpear y ya no siento tanto en los nudillos. Tengo este nudillo roto de cuando estaba entrenando en ese tiempo. Tengo una marca de un diente, otra de un bracket y varias cosas así. Bueno, yo ya era como que cinta azul avanzada. No me acuerdo si ya estaba llegando a roja, pero me cambiaron el horario y empecé a asistir allá. Y siempre era como que el bullying, o sea, en ese tiempo si te vestías con camisas de Pokémon o camisas del Hombre Araña o cosas así, eras como que un misfit y la gente era muy chafa en cuanto a eso. Hoy en día ya es súper aceptado, o sea, puedes ver gente de veintitantos años, 30 años utilizando camisas así, X, caminando en la calle, pero en ese tiempo pues como que no, y sobre todo como pues ya eran eh, de posadolescentes a adultos jóvenes, pues ya como que estaban más enfocados en otra cosa, se la pasaban hablando de cosas sexosas que a mí ni me interesaban en ese tiempo. Um, y pues ni modos, o sea, la neta era horrible y como el entrenamiento era diario, era lunes, miércoles y viernes con uniforme, martes y jueves sin uniforme y los sábados era para hacer otras actividades, ya sean dual meets, ya sea mejorar nuestras técnicas, a veces nos enviaban a entrenar a otras escuelas con otros profesores y algo que igual me llamaba la atención de ese horario era que no solamente había tenido a un solo instructor, sino que habían profesores que de repente nos habían entrenado en ciertos momentos y puedo recordar como a unos tres o cuatro que a veces eran los que ellos nos daban clases, a veces el profesor viajaba y pues nos quedábamos con algún profesor de fijo por 2 semanas, a lo máximo un mes, durante esos 4 años. Entonces ya conocía a varias personas que le llamaba profesores, que eran de cinta roja a cinta negra, primer dan y segundo dan, creo que el máximo que había. Y de hecho había uno de los profesores que también entrenaba a los policías y a veces entrenaba con nosotros. Entonces ya se imaginarán, o sea, yo era solamente un niño de 11 años entrenando con toda esta bola de salvajes. Y no era tan divertido, no era como que pudiese hablar y reírme y esto y lo otro. Ya luego como que empecé a hacer un poco más de clic con algunos, pero nunca era así como que me incluyeran, sino que siempre como que me dejaban aparte porque pues yo era el niño. Entonces cuando salíamos a los combates o a las actividades, yo me acuerdo que ellos se iban a la disco o algunos lugares y a veces cuando ya pasaba el evento y era de tarde les decía, oigan, ¿será que me puedan echar la mano acompañándome a una plaza? Porque pues quiero ver cómics y cosas así. Y me decían de que no, 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 eres solamente un niño, nos vas a estorbar. Y yo me tenía que quedar.
en los hoteles. Me acuerdo que una vez me quedé bien dormido y uno de estos chavos me prestó su Walkman. O sea, me dijo, pues no te puedes ir con nosotros porque la neta nosotros nos vamos a ir y vamos a estar pisteando y esto y lo otro, pero pues por lo menos te puedes quedar con mi Walkman durante el tiempo que estés aquí en el hotel. Y tenía un cassette del Tri y lo escuché y todo. Y me quedé bien dormido, pero sí bien dormido. Y esos vatos llegaron como a las 2 de la mañana y empiezan a tocar. Y cuenta la leyenda que yo no me levanté. O sea, no me levanté hasta por ahí de las 5 de la mañana. O sea, que dejé a estos vatos 3 horas afuera de el cuarto de hotel en donde nosotros nos estábamos hospedando. Hasta que ya por fin salí. Y así como que, güey, te estuvimos tocando y esto y lo otro. Y así como que pues hubiesen ido a recepción. Seguramente ahí tenían alguna llave extra, pero pues como igual ya estaban medio borrachos. Siempre era lo mismo, o sea, a veces teníamos combates un viernes y el evento se extendía hasta el sábado y era así como que todos crudos y no era como que algo muy agradable para un niño, pero pues X, o sea, ya Creo saben, que la experiencia y me todo tocó eso. uno Disculpen, tengo que Científica, ponerle pausa como a 2 un horas y video media que después. estaba recién horneando porque el señor Mark Heredia cumplió años el día de hoy y ya no subí un video que grabé con él, pero pues yo creo que va a estar mañana o pasado mañana, así es que subo este vlog el día de hoy. Y bueno, así como que ese era mi tipo de relación con los chavos que entrenaban ahí y también habían unas chavas. Me acuerdo de 3 en particular. Una se llamaba Vero y era muy feliz y siempre estaba como que alegre y siempre tenía una sonrisa, incluso cuando entrenaba con nosotros, cuando llegaba el momento en que ya nos castigaban o nos ponían algo que no era placentero y no era chido, pues ella se la pasaba haciendo chistes y como que ese era un comic relief que nos ayudaba. Había otra chava que se llamaba Fabiola que siempre estaba molesta por alguna extraña casualidad. Eh, no le caía muy bien, ni a mí me caía muy bien ella, pero era de las que salían a correr con nosotros, entonces así como que la teníamos que tolerar. Y había otra chava que se llamaba Quetzal, Quetzal. Y ella era como que de repente era buena onda y otras veces no era tan buena onda. Me acuerdo que a veces yo quería dar mi opinión o hablaba o algo así, y ella me decía, ¿es una opinión? Y yo le contestaba, sí. Ah, pues resérvatela. Y así. Pues la neta no me llevaba tan bien con ninguno de ellos. Era muy horrible estar entrenando ese horario porque por lo menos ya no tenía que ir al camión y regresarme a mi casa porque pues ya era bastante tarde. Pero por ejemplo a veces nos perdíamos de... En ese tiempo estaba un programa de Adal Ramones que se llamaba Rollo. A veces me perdía de ver Dragon Ball Z o Dragon Ball GT por llegar a la casa y hacer la tarea que no había hecho. Pero por lo menos ya me iban a buscar, ya no tenía que ir a tomar camión. O sea, sí tomaba camión para ir a correr, pero pues ya me venían a buscar y eso era como que muy chido para mí, aunque no tanto. Y llegó un tiempo en donde pues empecé a decirle a mi mamá que la neta yo ya no quería seguir yendo allá, para nada. Eh, y me decía que pues me aguantara porque ya faltaba poco para que llegara cinta negra y pues si ya había pasado hasta ese punto 5 años, pues podía aguantarme otros 2 para que yo llegara a la cinta negra. Así que le dije, bueno, pues está bien. Durante ese tiempo igual empezamos a salir a eventos. Casi la mayoría de ellos eran amistosos. A mí no me gustaba como meterme a torneos porque además involucraba dinero y pues no. En cambio, cuando a veces íbamos y viajábamos, eran dual meets con otros dojos o con otras instituciones y eran así como que en plan amigable. Entonces
íbamos, combatíamos, a mí no me gustaba combatir, pero ya como que en ese tiempo ya se me había ido bastante el miedo a combatir, porque antes cuando yo estaba más pequeño, en el momento en donde comenzaba el combate, no sé, sentía una ansiedad tan fuerte y me quedaba como que paralizado. Y hablaré más de esto cuando hable acerca de mi primer combate, que fue en la ciudad de Mérida, Yucatán. Bueno, el primer combate serio, por así decirlo. Y me acuerdo que una vez viajamos a Cancún y se estaba incendiando un trozo de selva y estábamos viendo la película de Scream. Y pasamos alrededor del fuego y fue así como que, güey, se va a quemar el autobús, pero no se quemó. Y vimos la película de Scream. Y recuerdo que en Cancún me tocó pelear con un chavo de Lil Ching y me dio una buena madriza. O sea, tampoco me dejé, pero fue una de las madrizas más épicas que me habían dado en un buen tiempo. O sea, ese vato sí tenía movimientos, sí tenía skills y yo así como que, ¿qué hago? O sea, sus golpes parecían como que a la velocidad de la luz y yo soy como que ta, 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 ta. Y solamente escuchaba que mi profesor gritaba, por el amor de Dios, defiéndete, haz algo. Ah". Y sí, pues logré darle algunos golpes y todo, pero me acuerdo que fue la primera vez que detuvieron el combate antes de que terminaran. O sea, en el segundo round vieron que la neta yo no estaba a su nivel. La neta sí peleaba bien chido. Y no sé, sentí muy feo, sentí como que chispas, viajé hasta acá y no pude en contra de este vato, pero pues la neta sí se notaba así como que la diferencia. Y eso me hizo sentir como que mal, como que chafa, porque incluso las veces en donde uno combatía y ganaba, como que no se comparaba a las veces cuando perdía, porque era cuando más te iban diciendo tus errores y más te iban como que regañando y en un ambiente así, tipo hostil, pues como que no, la neta no me agradaba para nada. Y pues así pasó el tiempo. Una vez fuimos a Playa del Carmen y también a Tulum y otros lugares. Y esa vez sí estuvo como que más chido, más holgado. Yo viajaba con mi peto y mi armadura. Y recuerdo que esa vez en especial llegamos y ya era el tiempo en donde ya estaba entrando a secundaria y aparte de que tenía que prepararme para entrar a una buena secundaria por medio del Exani, tenía que estar estudiando el Exani y también tenía que estar entrenando porque ya era como que había entrado en un proceso para entrar a cinta negra y nos llevaban y ya no solamente corríamos, sino que regresábamos y en un minuto tenía que hacer 60 abdominales, en un minuto tenía que hacer 60 sentadillas, en un minuto tenía que hacer creo que 30 burpees y en un minuto tenía que hacer 60 lagartijas. Y así era. Y la neta yo ya llegaba bien cansado a la escuela y recuerdo que en ese tiempo me afectó demasiado eso y era para el tiempo en que ya íbamos a las tardeadas que habían en Rock Shots. Entonces llegaba el momento en que yo me sentía cansado y me sentía harto de todo y apenas tenía 11 años o 12 años, algo así. Y pues entonces fuimos a estos lugares, a Tulum, a Cancún, lo que sea, no, a Playa del Carmen. Y regresamos y yo tenía que detenerme o pedirle al chofer que me detuviese en la Laguna de los Milagros para que no llegase hasta Chetumal, porque llegando a Chetumal iban a ser como las 11 de la noche y en ese tiempo las 11 de la noche era muy tarde para un niño. Entonces pasamos por mi casa y yo me quedé dormido y nadie me despertó. Cuando llegamos a Chetumal, bajamos y yo dije así como que, oigan, nadie me despertó y yo tenía que ir a la Laguna de los Milagros, está aquí a 15 minutos, 20 minutos.
¿será que alguien me pueda llevar? Y todo así como que, no, pues ve cómo le haces. Y todos se fueron y me dejaron, siendo un menor de edad. Pon tú que tenía 12 años o u 11 y medio. Vamos a dejarlo en 12. Y allá estaba, en la mitad de la nada. Tuve que tomar un taxi e irme a la central de autobuses. Y había un autobús que iba para la Laguna de los Milagros a medianoche y era el último. Y entonces pues lo pagué y todo, pero no les hago tan larga la historia. El autobús se fue sin mí y, o sea, no lo anunciaron y llegó de otro lado y así como que dijeron, no, pues tú debiste haberte puesto trucha. Recuerdo que ese día estaban pasando en la televisión esta película de los vatos que se van a competir y su avioneta se estrella en una montaña y se tienen que comer entre sí. Me acuerdo que las únicas personas que se acercaron a preguntarme qué onda, porque sí me veían como que bien mal viajado, fueron unos gringos, se acercaron y me preguntaron, hey kid, how are you doing? Why are you here by yourself? Where are your parents? Y cosas así. Y yo así como que, no, I'm fine, I'm just trying to get back home. Y así como que, oh, is there anything that can do in order to help you? Y así como que, no, I don't think so. I don't even know what to do myself. Y sí, como que se sacaron de onda cuando les dije eso, pero me quedé así como que, chispas, no les debí de haber dicho eso. Y ya agarré mis cosas, mi armadura, mi peto, y me fui afuera de la estación. Y dije, ¿qué voy a hacer? No me puedo comunicar. En ese tiempo no tenía celular. Y dije, pues voy a ver cuánto dinero tengo. Y logré juntar 20 pesos. Y paro un taxi y le digo, oiga, solamente tengo 20 pesos. eh, Necesito llegar a la Laguna de los Milagros. Y se queda así como que, no manches, hasta allá, solo con 20 pesos, no tienes más dinero. Y yo así como que no. Y no me podrías dejar tus tenis, algo así. Yo así como que no, a la fregada, no. Y me dice, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Y ya, me subí así como que con todo mi sentido arácnido al máximo, así de Stranger Danger, ¿ok? Pero pues como que le eché un ojo a la identificación que tenía, el número de taxi y todo eso. Y ya cuando estábamos llegando a un... Es una rotonda, pero dentro de la rotonda hay un monumento al mestizaje. En ese tiempo estaba cerca de donde está la zona libre, más o menos. Me dice, hasta aquí llego. Y me deja allá. O sea, no pude hacer nada más. Y me tuve que ir caminando desde ese punto hasta mi casa. Fueron como unas 2 horas o 2 horas y media. Eh, a las 12:30 de la noche. Y no había nada de luz. Simplemente me iba caminando, checando de que algún perro no me vaya a atacar, que algún humano no me vaya a atacar, que algún volquete de los que estaban pasando no me vaya a aplastar. Todo esto a los 12 años. Y cuando llegué mis papás estaban súper preocupados, mi mamá estaba llorando. Y el día siguiente pues me tenía que inscribir a la secundaria. Y